Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por atender a este webinar sobre Power BI y cómo utilizarlo para explotar la información que tenemos de nuestros negocios a nivel de usuario. Soy Javier Echeverría, trabajo en el área de innovación de Prodware como responsable del área de Data y Analytics. Y queríamos con esta sesión pues introducir esta nueva herramienta que sacó Microsoft en 2015, como digo, para explotar la información y que sirva de BI moderno, BI de autoservicio para el usuario de negocio a la hora de explotar la información y extraer pues, valor de sus datos. En esta sesión quería hacer una pequeña introducción de cuál es el contexto en el que surge esta herramienta y por qué Microsoft hace esta inversión. Luego entraremos a explicar cuáles son las características de la solución en sí y las funcionalidades más principales de esta herramienta. Me gustaría también hacer una pequeña demo a nivel de usuario de negocio para que podáis ver, aunque no con todo el nivel de detalle, pero sí os podéis hacer una idea de cómo un usuario final puede trabajar con esta solución y luego pues terminar con alguna conclusión, ¿no? Si os parece bien, pues empezamos por el principio, ¿no? No es ninguna noticia nueva que el dato se haya convertido en un activo estratégico para las empresas. Estamos hablando que a nivel corporativo hace muchísimos años, ya incluso décadas, que se explota la información y se utiliza para dar soporte a la toma de decisiones y para aprovecharlo como ventaja competitiva. Lo que sí ha ido evolucionando es la forma de aprovechar esta información, ¿no? IDC hizo un estudio del impacto de los datos en los negocios. Después de examinar alrededor de unas 2.000 empresas de todos los tamaños, encontró que había pues dos categorías dentro de estos grupos de empresas. Unas organizaciones que habían tomado una posición de liderazgo en relación a la explotación y al tratamiento de los datos, y un conjunto de empresas y como digo, de diferentes tamaños que no estaban haciendo uso o explotando o analizando la información que se iba generando en su negocio, ¿no? El estudio reflejaba al final que estas empresas que aprovechaban los datos, estas empresas denominadas líderes en el aprovechamiento de los datos, pues obtuvieron dividendos significativamente más grandes de esas inversiones de datos que las empresas que no los aprovechaban, ¿no? Y esto reflejados en mayores ingresos por generación de nuevos productos, servicios o explotación de esa información, mejora en la productividad o eficiencia operativa y en reducción de costes, ¿no? A nivel mundial, IDC estimó hace unos años que de aquí a 2020 el valor del negocio adicional capturado por estas empresas, como digo, orientadas a los datos, era de 1,6 billones de dólares, lo que supone que podían aprovechar o mejoraban sus dividendos en más de un 6% de media. Estas empresas, la oportunidad que existe para explotar esta información frente a las que no lo utilizaban, ¿no? De hecho, cualquier organización puede plantearse una estrategia enfocada al aprovechamiento de los datos y maximizar su rendimiento de estos activos y obtener dividendos pues, de los datos que van generando en curso, ¿no? Pero, bueno, ¿dónde encaja Power BI o todo el enfoque que hace Microsoft de la parte analítica dentro de este escenario, ¿no? Como sabéis, hay un ciclo o nivel de madurez que llaman de madurez analítica dentro de las empresas que pasa por una serie de etapas, ¿no? Desde el origen de los datos como tal de la empresa,
o en un primer nivel en el que hace reporting, informes, en el que se encuadra dentro del Business Intelligence o tradicional o la explotación tradicional, en el que determinan pues qué es lo que ha pasado o qué pasa hasta el día de hoy, ¿no? Es lo que llamamos la analítica descriptiva y que se refleja generalmente en informes. Hay un siguiente paso que es el de monitorizar la actividad y determinar cuáles son las causas o esa fase de diagnóstico en la que mediante cuadros de mando e indicadores específicos pues podemos saber no solo qué está pasando o qué ha pasado, pues cuáles son nuestras cifras de ventas o, por ejemplo, o cuáles son los costes de producción, sino por qué está pasando, ¿no? Relacionar una serie de valores e indicadores y presentarlos en cuadros de mando para determinar cuáles son estas causas, ¿no? Un siguiente nivel es el que llamamos predictivo. Como decía, hasta ahora controlábamos la información en el pasado o incluso hasta el día de hoy, qué es lo que ha ocurrido y por qué, pero en el análisis predictivo lo que hacemos es dar un paso más e intentar calcular o definir qué es lo que va a ocurrir en el corto plazo o en el medio plazo, ¿no?